No hay mejor ejemplo de un gobierno eficiente que el de una madre que saca adelante a sus hijos con amor y con firmeza. Porque lo que más amamos es lo que más cuidamos. Es por eso que, inspirada en ti, madre luchadora, resumo en 2 palabras mi propuesta de gobierno. Mano dura. Sí, mano dura para salvar a nuestras familias. Mano dura contra la pandemia, porque la respuesta ha sido muy ineficiente. Ya no solo vamos a defendernos del virus, vamos a salir a atacarlo. Lo vamos a perseguir y acorralar. Mano dura contra la delincuencia, contra quienes asaltan tu negocio y contra quienes te roban, contra quienes atacan a nuestros niños. Mano dura para generar empleo y para incentivar la inversión, para rescatar tu negocio y para recuperar tu economía familiar. La democracia no puede ser débil, debe sustentarse en un sólido principio de autoridad. Lo que se requiere es una democracia fuerte que se haga respetar. Por eso, mi propuesta para un momento tan difícil se resume en 2 palabras. Mano dura. Mano dura para volver a rescatar al Perú. Señor Rector de la Universidad San Martín de Porres, doctor Raúl Bao García, señor Director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública, doctor Hugo Neira, señora Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia de la República, señoras y señores autoridades, docentes, doctores y maestros graduados, egresados, alumnos de nuestra casa de estudios, invitados en general, muy buenas noches. Bienvenidos al auditorio virtual del Instituto de Gobierno y hoy continuamos con la segunda exposición de los candidatos a la Presidencia de la República. Para la bienvenida a este evento académico, hará uso de la palabra el señor rector de la Universidad San Martín de Porres, el doctor Raúl Bao García. Muchas gracias. Señora Keiko Fujimori, muy buenas noches. Muchas gracias por estar presente aquí con nosotros en el foro de discusión del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Buenas noches a su director, el doctor Hugo Neira, a su coordinador, el doctor Iván Hidalgo, a todos los que están presentes, como bien lo dijera Iván, de manera virtual, porque eso es lo que nos toca vivir ahora en estos momentos de pandemia. Va a ser seguramente muy interesante escuchar las propuestas de la señora Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República por el partido Fuerza Popular, respecto de lo que piense ella ejecutar en caso la ciudadanía le dé los votos necesarios para alcanzar la presidencia de la República en este año doblemente especial y difícil. Especial porque nos toca el bicentenario de la República y difícil porque una vez más repetimos que vivimos una pandemia que está azotando increíblemente a nuestro país, a diferencia de otros países. Si bien es cierto, ha azotado a todo el mundo, a todo el planeta, pero al Perú lo ha desnudado en muchos aspectos, en sus carencias de su sistema de salud, por ejemplo, que ha ocasionado ya casi más de 100.000 peruanos fallecidos por el coronavirus, ha ocasionado el contagio de más de 1,5 millones de peruanos con este virus, ha producido la pérdida de millones de empleos de peruanos que vivían del día a día, de aquellos luchadores y emprendedores que forjaban el futuro de sus hogares como fruto del trabajo diario y que ha producido cientos de miles de quiebras en pequeñas y medianas empresas. De manera que la economía de nuestro país también ha sido asolada indescriptiblemente por esta pandemia. Es por eso preciso e interesante que todos los candidatos que quieran contribuir al desarrollo de nuestro país y que participan en este proceso electoral presenten propuestas claras, diferentes, repito, por el contexto de la pandemia mundial, y que estamos seguros de que con su contribución, con su apoyo, con sus aportes interesantes, podremos aspirar a un Perú mejor a partir del 28 de julio del 2021. La pandemia definitivamente no va a terminar el 28 de julio del 2021 y el gobierno que logre instalarse a partir de ese día
seguirá teniendo la gran responsabilidad de lidiar con este flagelo que amenaza terriblemente a nuestro planeta y particularmente al Perú. Señora Keiko Fujimori, tenga usted la bienvenida a la Universidad San Martín de Porres. Estamos muy contentos de su presencia y ansiosos por escuchar las propuestas que tenga usted que plantearnos en esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor rector. Para la presentación de la candidata, señora Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular, haré uso de la palabra el director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, el doctor Hugo Neira Samaniez. Buenas noches a todos, señor rector, Iván, coordinador académico, colegas que nos están escuchando. A la señora Keiko Fujimori, las gracias que nos hace de venir a participar en este evento que está fundado en que lo importante es el candidato y que va a poder desarrollar esto. Tengo que hacer también, mi rol es presentarla. Keiko Fujimori es conocida, de hecho, ha sido, en primer lugar, es la primera mujer en la historia del Perú que ha estado 2 veces en una segunda vuelta electoral, en el 2011 y 2016. Y además, su experiencia política del año 94 al 2000 con su padre como dama de honor. Pero a la parte fundamental para ser estadista, debo decir que es muy fácil decir lo que ella es en ese campo, porque es muy sencillo. Tiene una estupenda formación académica en los Estados Unidos. Bachiller en Administración de Empresas en Boston University y magíster en Administración de Empresas en Columbia University. Esto significa que sus padres, cuando era rector, Alberto Fujimori, y su madre lo enviaron a los mejores colegios en Lima y en los Estados Unidos. De manera que tiene la formación necesaria en el campo de la economía, de las finanzas, para esto. Y ahora, antes de dejarle la palabra, debo decir algo que podemos decir ante el público, ¿no es cierto, Keiko? Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Hace 10 años tuve la sorpresa de que un amigo tuyo y un amigo mío me preguntó si quería conocer a Keiko y dije que sí, y yo y mi mujer recibieron a Keiko en mi casa, en esta misma casa, y con unas personas que la acompañaban. Eso creo que ha sido unos 10 años atrás, ¿no? Pero ya nos conocimos y creo que me acuerdo que entré a esta biblioteca que está acá y te regalé un libro. Y no te voy a preguntar qué cosa era ese libro, porque ya puedes haberlo olvidado. Te regalé un diccionario de quechua para que fueras aprendiendo quechua para el sur. Luego nos hemos dejado de ver. Yo me distancié de la política, me dediqué a mis libros y mis investigaciones viajando mucho al extranjero, y tú has seguido tu carrera política. Así que lo digo porque es un placer tenerte acá. Te he seguido todo el tiempo viendo lo que ocurría, y no tenemos por qué ocultar qué nos podemos decir, Hugo y Keiko, porque nos conocemos. Entonces, ahora te rogamos que tomes la palabra tranquilamente, sin apurarte en el tema, porque no es fácil, pues, me parece, y van estos a pasar por la misma situación los otros candidatos que se han inscrito. Decir en un país tan complejo como el nuestro,
con tantas diferencias sociales e intereses distintos, decir en poco tiempo cuál es tu programa, el programa tuyo en el caso que ganes las elecciones. Eso es lo que queremos saber. Lo puedes descomponer en la manera que te parezca y no te vamos a hacer preguntas mientras estés hablando. Lo importante es el candidato, a quien respetamos, escuchamos y ya será entonces el soberano, eso es Rousseau, ¿ah? El soberano, que es el pueblo el que va a decidir las cosas. Pero qué bueno escucharte, y yo sé que lo vas a hacer. No te vamos a hacer ninguna pregunta a nosotros, sino al final que las va a recoger Iván Hidalgo de algún joven que esté en un aula virtual y haga una pregunta. Por tanto, no hay debate, no hay ninguna razón para que no nos digas claramente y con tu manera de ser qué besas por hacer, cuál es lo que más te importa. Eso es lo que queremos saber. Adelante y buena suerte en todo. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Gracias al rector Raúl Bau, a Iván Hidalgo y Hugo, gracias por esta generosa presentación. Mi saludo a todas las personas que están presentes en esta aula virtual. Sin duda, para nosotros los políticos, tener este espacio para poder transmitir nuestras ideas y nuestros planes es una gran oportunidad. Por eso agradezco mucho a la Universidad San Martín de Porres por generar este espacio académico y que permitan también al final de mi exposición poder intercambiar también algunas ideas y contestar algunas inquietudes o preguntas que naturalmente tengan los alumnos. Como bien ha dicho el rector, esta pandemia ha desnudado el gran problema que tiene nuestro país en términos económicos y con referencia a la informalidad. Sin duda, todo el mundo, la humanidad se ha visto afectada, pero creo que en nuestro país, debido a las malas decisiones tomadas en el gobierno anterior, nuestras cifras en términos de contagio y de muertes por millón son muy altas. Es algo que definitivamente no nos llena de orgullo. Y durante mucho tiempo hemos estado debatiendo en esta dicotomía o esta falsa dicotomía, ¿no? La vida o la economía. Y en este caso nosotros desde Fuerza Popular planteamos claramente que se puede trabajar y cuidar ambos aspectos. No es uno u otro, es la vida y la economía en simultáneo y a la vez. Vamos a pasar primero entonces a exponer sobre qué planteamos para poder contener y acorralar al virus COVID-19. Tengo el gran placer que dentro de nuestro equipo técnico nos acompañe el doctor Ernesto Bustamante, un científico y además el doctor desde un inicio, cuando el gobierno del señor Vizcarra anunció que se iban a utilizar pruebas rápidas, él señaló claramente que eso era un grave error, porque las pruebas rápidas generan falsos negativos, falsos positivos. Nosotros desde Fuerza Popular planteamos, para poder hacer un buen diagnóstico y controlar la pandemia, aplicar 70.000 pruebas moleculares por día. Asimismo, creemos fundamental que se tiene que construir plantas de oxígeno a nivel nacional. Para nosotros es inhumano que las personas estén esperando días de días para poder llenar su balón de oxígeno. Y gran parte también de poder contener este virus tiene que ver con la llegada, adquisición y aplicación de las vacunas. Y aquí se ha generado un debate en las últimas semanas. Yo lamento y
me sorprende que el presidente Sagasti haya señalado que solo el Estado se va a encargar de la aplicación de las vacunas. Todos sabemos que el Estado es ineficiente y lo que necesitamos en estos momentos es velocidad para que las vacunas se apliquen a la mayor cantidad de peruanos posibles. Por eso es que nosotros planteamos la propuesta suma de vacunas. El Estado se tiene que enfocar en la aplicación de las vacunas a la primera línea y a la población vulnerable, y el sector privado puede sumarse para vacunar gratuitamente a sus trabajadores, a sus familias y a la población en sus zonas de influencia. Asimismo, considero que, como en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia se ha aprobado para que los gobiernos regionales también se sumen a este esfuerzo. En México, donde hay un presidente, digamos, del sector de izquierda, también considera importante la participación del sector privado, y yo creo que la sociedad civil en general también se tiene que sumar. Nosotros planteamos en Fuerza Popular que este año la mayor cantidad de peruanos tienen que estar vacunados. Se ha entrado a un debate ahora señalando que se habrían comprado 40 millones de vacunas, y yo el día de hoy justo le he pedido dos cosas a este gobierno. Primero, saber cuándo está planificado este cronograma y cuántas vacunas realmente se han adquirido. Esa falta de información nos genera mucha preocupación para poder tener una política de salud más clara para estos próximos meses. También está el enfoque que tenemos que darle a la atención primaria. A través de las cifras del SINADEF sabemos que las causales de muerte en nuestro país no las tenemos bien diagnosticadas, porque todos los hospitales y las clínicas están colapsadas. Entonces hay muchos ciudadanos que lamentablemente fallecen en sus casas y no sabemos la razón por qué es. Creemos que es fundamental construir cientos de postas médicas y muchos hospitales más para poder atender las otras enfermedades que en estos momentos, debido a la gran demanda por la pandemia, no se está pudiendo atender. Y con referencia a la cuarentena, que fue la primera medida inicial que se tomó durante el gobierno del señor Vizcarra, yo creo que fue una cuarentena demasiado rígida y que no se aprovechó esos momentos y ese sacrificio de parte de la población para utilizar ese espacio para construir más hospitales, ampliar las camas UCI, adaptar, ¿no?, los nuevos negocios con nuevas normalidades. Nada de eso se utilizó, y el sacrificio de millones de ciudadanos sentimos que ha sido en vano. Entonces, todo eso nosotros planteamos que tiene que cambiar. Muy bien, he hablado del tema de la salud. El otro eje fundamental debido a esta pandemia es el tema económico. La verdad que esta situación ha generado que inicialmente más de 4 millones de peruanos pierdan sus puestos de trabajo. La desaceleración ha sido terrible y lo que tenemos que hacer es un shock de inversiones. Tenemos que reactivar nuestra economía y generar puestos de trabajo de manera inmediata. Nosotros lo que planteamos son tres cosas, y eso lo he dicho en mi participación en el debate de la CADE. En primer lugar, tenemos que construir miles de obras en simultáneo a nivel nacional. ¿Qué tipo de obras? Obras como 3.000 colegios, 5.000 reservorios, construir más de 30.000 kilómetros de carreteras, hacer canales de irrigación, construir las redes de servicios básicos, porque hay tantas ciudades y centros poblados que no tienen siquiera el acceso al agua potable. Estas obras las vamos a hacer además
con instituciones y programas que sabemos que ya funcionaron, ¿no? Por ejemplo, el programa FONCODES, que a través de sus núcleos ejecutores, a través de los dirigentes que la propia población elegía, decidían qué obras hacer y ellos mismos se encargaban de la fiscalización. El programa INFES para los colegios, el programa PRONAMACH para la construcción de reservorios y canales de irrigación. En segundo lugar, el otro aspecto fundamental, y creo que esto es lo que más se ha evidenciado después de esta cuarentena, es la informalidad que existe en nuestro país. El 70% de los emprendedores no han estado dentro de nuestro sistema formal. Y por eso nosotros creemos, y han sido los más golpeados en esta pandemia. En este rubro nos acompaña dentro de nuestro plan de gobierno el señor Nano Guerra García, un experto en emprendedurismo, y dentro de las series de iniciativas que estamos planteando, pensamos crear la CONAFOR, una Comisión Nacional para la Formalización. Lo que hemos visto en los últimos años, incluido en la pandemia, es que el Estado, las municipalidades, persiguen al informal, cuando lo que tenemos que hacer es construir formalidad, acompañarlos en su crecimiento. Y dentro de estas iniciativas de la CONAFOR planteamos 2 años de cero tributación. Esta institución se va a crear dentro de la PCM, va a estar adscrita a la PCM y será transversal a diferentes ministerios en el que le competen justamente ver estos rubros. Y creemos también que es bien importante que el Estado vuelva a priorizar el 40% de las compras estatales a la micro y pequeña empresa. Y en tercer lugar, un tercer pilar fundamental para darle un impulso a nuestra economía es destrabar los proyectos de inversión. Vengo viajando por nuestro país desde hace muchos años y sobre todo en los últimos lo que he sentido es que hay una dejadez y una gran indiferencia por parte del Estado. Y cuando hay conflictos sociales, pues prefieren hacerse de la vista gorda en vez de ir proactivamente a evitar que estos conflictos ocurran. Y este tercer punto me lleva a hablar de otro gran problema que existe en el interior de nuestro país y que es la convivencia entre la agricultura y la minería. Acabo de regresar, además, he estado la semana pasada en una ruta por el norte, ¿no? En Piura, en Cajamarca, en Lambayeque, y el día de hoy he regresado después de haber estado en Ucayali, en Pucallpa, Huaytía, Tingo María, Huánuco, Ambo, Huayay y Tarma. Y en muchas de estas provincias está la presencia de la minería y sin duda genera mucha desconfianza para los hermanos agricultores. Uno de los factores del conflicto tiene que ver con el agua. Y aquí la visión que tenemos desde Fuerza Popular es que el agua se tiene que priorizar. Y esta priorización tiene que ser primero para el consumo humano. En segundo lugar, para la agricultura, ganadería. Y en último lugar, para las actividades extractivas. Y con esta priorización yo estoy convencida que alcanza para que haya una sana convivencia entre ambas actividades. Sin duda también es fundamental el rol y el apoyo que tienen que sentir nuestros hermanos del campo. En los últimos años se han sentido abandonados porque no han habido los programas de capacitación y sobre todo ahora en pandemia se ha sentido doblemente abandonado porque ya incluso los técnicos del SENASA ya no van a apoyarlos como lo hacían antes. ¿Qué necesitan nuestros hermanos del campo?
necesitan sus reservorios, que es parte de las obras que nosotros planificamos construir, sus canales de irrigación, el riego tecnificado en la sierra, la utilización del riego por dispersión usando la gravedad, semillas mejoradas y ayudarlos a conseguir mercados. Eso es un factor fundamental, porque me decían en Tingo María, ¿de qué nos sirve plantar nuestras frutas si es que al final o está cerrado por la pandemia o las carreteras no nos permiten sacar nuestros productos y se pudren en nuestras chacras, ¿no? Entonces, ahí la presencia del Estado es fundamental para ayudarlos a mejorar su productividad y ayudarlos también a encontrar otro tipo de sembríos que les permitan a ellos generar mayores ingresos. Entonces, si nosotros vemos estas dos actividades con un apoyo directo a los agricultores, priorizando la utilización del agua y teniendo un Estado proactivo que busque la armonía, Estado, empresa privada y comunidad, yo sí creo que ambas actividades, ¿no?, la agricultura y la minería, pueden trabajar en sana convivencia y armonía en nuestro país. Un tercer aspecto que creo que es importante transmitir, que tenemos a través de nuestro Plan de Gobierno Rescate 2021, es el tema de la seguridad ciudadana. Y para poder elaborar todo este capítulo y una serie de propuestas y medidas, pues convocamos a quien yo considero que es un gran técnico, a Fernando Rospigliosi. Gran crítico del fujimorismo, sí, efectivamente, pero yo creo que estos momentos de pandemia debe dejar de lado nuestras diferencias para ver de qué manera constructiva y rápida podemos ejecutar cada uno de estos planes. ¿Qué se plantea con Fernando Rospigliosi? El programa Distrito Seguro, que es patrullaje inteligente y convocar a los mejores cuadros policiales para que estén dentro de las comisarías para hacer trabajos de investigación. Se planifica también la construcción de un centro de comando, control y cómputo, 4C, para poder tener un mejor diagnóstico del mapa del delito. Hoy vemos que hay muchas municipalidades, ¿no?, o empresas privadas que tienen sus cámaras de monitoreos en las calles, pero no hay un centro único que controle toda esta información y que sea compartida y analizada, ¿no? Para eso pensamos crear este comando, este centro de control. También pensamos que es fundamental reivindicar a nuestra Policía Nacional. Pueden haber habido algunos malos elementos, pero le hace mucho daño a nuestro país la generalización. Nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han sido instituciones fundamentales para conseguir la paz en nuestro país en los años 90 y son miembros de la primera línea que ponen el pecho por nosotros. Creemos que es bien importante recuperar ese principio de autoridad si queremos combatir y acabar con la delincuencia. Un cuarto aspecto en el tema de la seguridad ciudadana tiene que ver con la política penitenciaria. Y ahí lo que planteamos es la construcción de nuevas cárceles que permitan dos cosas. Uno, deshacinar nuestras cárceles que tienen el doble de capacidad, el doble de internos de lo que en realidad la capacidad tiene. Y en segundo lugar, lograr una mejor redistribución de los internos, ¿no? Aquellos que cometen un delito por primera vez no pueden estar con personas sentenciadas por delitos graves. Un cuarto pilar. Estoy viendo acá el tiempo, ¿no? Quiero tratar de cubrir todos los temas. Todo el tiempo que quiera. Antes de entrar a las preguntas. La educación en nuestro país. Hoy la educación se ha vuelto virtual y es, digamos, una herramienta que permite a las personas que tienen acceso a una computadora y al internet seguir intercambiando conocimientos.
Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que la educación estatal en nuestro país tiene muchas deficiencias. Yo diría que casi el 50% de los niños no tienen acceso o a una computadora o han tenido acceso al Internet. Y eso ha generado pues que muchos de nuestros niños no hayan cumplido a cabalidad con las enseñanzas del año pasado. Aspiramos a regresar a una educación presencial, controlando el virus previamente, por supuesto. Y para eso lo que planteamos es la construcción de 3.000 colegios. Esto ampliará la capacidad educativa en nuestro país, pero 3.000 colegios además bien implementados, ¿no? Con laboratorios modernos, donde los chicos tengan acceso además, hemos hablado de una canasta tecnológica para que se les entregue a los niños y a los profesores una laptop o una tablet con el acceso al Internet a través de un teléfono. Y además, también hemos visto que el sector medio se ha visto afectado y muchos no han podido pagar la educación cuando están en el aspecto privado. Y para ellos planteamos préstamos estudiantiles blandos para aquellas familias que quieran seguir manteniendo a sus hijos en la educación privada. Queremos además mejorar los contenidos de la enseñanza de nuestro país con una mirada que tiene que ver con una educación con valores. Creemos que es importante que la educación cívica regrese a las aulas y donde se les enseña además también los principios de solidaridad, de tolerancia, de respeto, de unidad, de reconciliación. Y el otro concepto es hacer que tengamos una educación para el trabajo. En los últimos años de secundaria planificamos introducir cursos técnicos que tenga que ver con la productividad de la zona, cursos de emprendedurismo, para que los chicos jóvenes puedan también, desde la corta edad, tener sus propias iniciativas. Con respecto a la lucha contra la corrupción, durante el gobierno de mi padre, la corrupción lo atacó fuertemente. La corrupción no se inició en ese gobierno, se inició desde hace muchas décadas atrás. Sin embargo, tenemos que reconocer que efectivamente afectó muchísimo en la última etapa del gobierno de mi padre. Y por eso hemos dicho que seremos muy frontales para luchar contra este flagelo. Y lo que planteamos es, en primer lugar, el empoderamiento de la Contraloría, que la Contraloría pueda hacer el control concurrente en simultáneo y que tenga capacidad sancionadora. En segundo lugar, planteamos dar protección a los denunciantes, porque muchas veces lo que ocurre es que el funcionario de menor rango tiene temor de hacer la denuncia, entonces estas personas tienen que estar protegidas. Y en tercer lugar, dentro de varias iniciativas que tenemos, creemos además que en este mundo virtual tenemos que implementar un sistema integrado de transparencia para que todas las compras y adquisiciones del Estado sean visualizadas por la prensa y por todos los ciudadanos. Quiero terminar también hablando de algunos conceptos. Estamos a puertas de celebrar el bicentenario de nuestro país y si nosotros damos una mirada a los últimos 50 años, podemos ver que han habido dos tipos de modelos. Un modelo que tuvo la Constitución de 1979, que trajo a nuestro país pobreza, violencia y caos. Y otro modelo que se implementó a través de la Constitución de 1993, que permitió traer la paz y el crecimiento económico sostenido en nuestro país. Sin duda hay aspectos que se pueden mejorar,
¿no? Hay reformas pendientes, pero creo yo que el capítulo económico de la Constitución de 1993 permitió crear a nuestros emprendedores, generó la economía social de mercado, en la que se valora el libre mercado, pero tenemos un Estado regulador que además tiene que proteger a los que menos tienen, a los trabajadores, a los consumidores. Y la gran diferencia entre lo que planteamos en Fuerza Popular a través de la Constitución y quienes quieren hacer un cambio, es que la Constitución de 1993 lo que hace es generar propietarios. Los comunistas no creen en la propiedad, nosotros sí, y consideramos que el Perú es un país de propietarios. También quiero señalar que en nuestro partido se está renovando la participación con muchos jóvenes que vienen preparándose desde hace muchos años. Y a mí me llena de orgullo y de satisfacción que para estas candidaturas al Congreso y al Parlamento andino tenemos más de 30 jóvenes menores de 30 años, profesionales, que vienen participando activamente como candidatos. Y yo creo que ya hay varias o varios que están dando que hablar. Así es que me alegra mucho y espero que los jóvenes estudiantes que me están escuchando, pues se compren el pleito de participar en política, ¿no? Que estudien, analicen los idearios, los estatutos de los diferentes partidos políticos y que se animen a meterse en el pleito político. Pudimos hacer las cosas mejor, sin duda. Creo que en el Congreso anterior se cayó en el círculo vicioso de la confrontación. Debimos de poner paños fríos en algunos momentos, pero también quiero resaltar que en ese Congreso anterior nunca se aprobó los proyectos populistas que hoy estamos viendo y que le hace tanto daño a nuestra economía, que genera expectativas falsas a los ciudadanos y que finalmente el Tribunal Constitucional enmienda la plana, ¿no? Tengo un gran equipo que me acompaña. Como he mencionado ya algunos, está Nano Guerra García, el doctor Ernesto Bustamante, Patricia Juárez, Fernando Rospigliosi y Jorge Vaca Campodónico, Lucho Galarreta y Patti en la plancha. Lo que yo quisiera resaltar es que nuestra convocatoria ha sido amplia y ha sido una invitación para convocar a los mejores frente a esta situación tan dramática que estamos viviendo. Nano Guerra García ha sido un crítico mío, muy ácido, y Fernando Rospigliosi, un crítico del fujimorismo. Pero creo que no es momento ya de mirar esas diferencias, sino de unirnos para sacar adelante a nuestro país. Y yo espero, no he tenido la oportunidad hasta ahora de llegar a ser gobierno, espero que en este año del bicentenario, una mujer, y en este caso mi persona, pueda tener esta oportunidad para volver a rescatar a nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora candidata. Pues he hecho un resumen de lo que están preguntando todos los que nos están acompañando hoy día. Son cosas muy concretas y las voy a tratar de reseñar. ¿Cuáles serían los pilares para la reforma del Estado, que es absolutamente imperativo? Servicio civil, tendría que ser más orientado al proceso de adquisición de compra, revisión, etcétera. Pero los pilares en los cuales usted fundamenta realmente la reforma del Estado que propugna su partido. Otra pregunta tiene que ver si no ha llegado el momento, ¿no? Iván, sí. ¿me va a leer las preguntas para apuntar? Mejor, sí. Ya, okay. Mejor, sí. Una es pilares de reforma del Estado. ¿Cuáles son las propuestas de los pilares de reforma del Estado? La segunda pregunta es si no es el momento de hacer una evaluación del proceso de descentralización, porque no nos olvidemos que se departamentalizó, ¿no? Pero el proceso de regionalización, ¿cuál es la propuesta respecto a ese tema?
Y luego, obviamente, señora candidata, señora Fujimori, no vamos a incidir acerca de la ineficacia y la ineficiencia del Estado, porque todo lo vemos. No hay vacunas, no hay camas UCI, eso sería abundar. Acá hay muchas preguntas sobre ese tema, pero básicamente es cómo mejorar la eficacia y la eficiencia desde el saque y, si nos podría decir, las acciones concretas en el corto y mediano plazo. Luego, política social. Interesante acá lo que hemos podido escuchar, y también las preguntas van respecto al modelo. El modelo del núcleo ejecutor, que es el modelo probado mundialmente que realmente cierra brechas, en el tiempo sufrió una modificación respecto a intervención municipal. Dado cuenta que el 65% del presupuesto de los gobiernos locales es lo que se ejecutó el año pasado, y sabemos que ni siquiera han podido comprar bolsas de alimentos, ¿usted insistiría en ese modelo del núcleo ejecutor con participación municipal o se volvería al modelo original donde la comunidad dirige, organiza y propone sus obras, obviamente en función de cierre de brechas y no de obras que sin sentido? La otra pregunta es si no ha llegado el momento de tener un sistema de evaluación de políticas públicas, pero de una manera planteada desde el gobierno y desde la academia. Porque si algo vemos que no funciona, es que se hacen políticas públicas sin evidencia científica. Y lo que funciona son políticas públicas de la mano con evidencia científica para que se tengan resultados positivos. Un tema que hay dos preguntas sueltas es educación. ¿Qué haría usted para mejorar la educación universitaria de calidad? Evidentemente de la educación pública, fundamentalmente. Bueno, y si tiene alguna propuesta en lo privado también. Y esto ya de una otra manera, la parte final lo contestó, de la secundaria, carreras técnicas, eso está claro. Y dentro de la educación, si tenemos que volver realmente al eje fundamental de la educación primaria y secundaria, que es el docente, que es el director, y no la burocracia del ministerio. Eso serían así a grandes rasgos, señora candidata, para que usted pueda desarrollarlo con el tiempo que usted se tome, no se preocupe. Ya, a ver, he tratado de copiar y tocaré cada una de estas preguntas, muy interesantes, por supuesto. Con referencia al servicio civil, sí, yo creo que se tiene que profundizar, porque lo que se ha logrado a lo largo de estos años es convocar a los mejores técnicos. Pero creo que este servicio civil se ha enfocado mucho en la capital, y lo que ha generado es un rechazo cuando estos funcionarios especializados van a otras regiones, ¿no? Entonces, creo que estas convocatorias tienen que ser muy amplias para que tengamos servidores de diferentes macroregiones y que no genere, digamos, estas actitudes tan negativas que yo he visto en diferentes gobiernos regionales. Cuando llegan servidores de Lima, los miran con desconfianza, ¿no? Y eso impide que el funcionamiento de las municipalidades o gobiernos regionales se hagan de manera mucho más rápida y eficiente. Pero sí, estoy de acuerdo en que se tiene que profundizar y ampliar el servicio civil. Con referencia al proceso de descentralización, la descentralización lo que busca es acercar los servicios del Estado al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, que los DNIs se puedan recoger, ¿no? Como se hace ahora en las RENIC descentralizadas, o sacar las licencias de conducir. Sin embargo, creo que el servicio de salud lo hemos visto totalmente abandonado, y que el servicio de salud depende de la capacidad o incapacidad del gobierno regional. Y eso es algo que hay que evaluar, ¿no? Su salud, que es el ente encargado de fiscalizar los servicios de salud, tiene que trabajar más proactivamente. Y yo creo que aquellas regiones donde no se están atendiendo correctamente, pues que pidan el apoyo del gobierno central para poder brindar un mejor servicio, ¿no? Entonces, el proceso de descentralización considero que se dio demasiado rápido y no dándole las competencias necesarias a lo largo del tiempo. Se les transfirieron los presupuestos
y en muchos casos no sabían incluso cómo implementarlo y utilizarlo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una evaluación muy fina, pero en el sentido de ayudar a las regiones a que mejoren sus servicios de salud o educación. Con referencia a la política social, hoy vemos a las ollas comunes, comedores populares, vasos de leches, clubes de madres que están nuevamente reorganizándose. La situación es muy dramática y yo creo que ahí tenemos que repotenciar todas estas organizaciones sociales de base. Y también una manera de apoyar, por ejemplo, a los agricultores, cuando yo he mencionado que el 40% de las compras estatales se hagan a los pequeños emprendedores, yo considero que hay muchos alimentos, por ejemplo, la papa, que ahora está el precio por los suelos, el Estado puede comprar esos alimentos y distribuirlo a través de estas organizaciones de las ollas comunes, comedores populares, que además va a permitir ayudar y aliviar a tantas familias que están pasando por hambre. Con referencia al modelo del núcleo ejecutor, el programa FONCODES, que se encargó de implementar esta política de lucha contra la pobreza, y el programa COFOPRI, recuerdo yo que en el año 2002 fueron premiados por el Banco Mundial como programas que ayudaron a combatir directamente a la pobreza. Fueron elegidos entre 50 programas del mundo por esta eficiencia en combatir a la pobreza. Y yo creo que los núcleos ejecutores tienen que volver a su forma original, en que son elegidos directamente por la población y no con la intervención municipal, porque eso lo politiza y le quita esa capacidad de decisión de los ciudadanos, que son además los veedores del Estado de los presupuestos, ¿no? Con referencia al sistema de evaluación de políticas públicas, desde hace años se viene implementando lo que se llama el presupuesto por resultado, pero considero que esta información y esta data no está actualizada al 100% para tomar realmente las decisiones de premiar a aquellos ministerios que están haciendo las cosas bien o aquellas municipalidades que tienen una gran capacidad de ejecución. Y además tiene que haber un mapa que haga un buen diagnóstico de cuáles son las zonas de mayor pobreza donde tenemos que ponerle mayor énfasis y mayor presupuesto, además con capacidad de gente que ayude a que se ejecuten justamente estas obras. Con referencia a la educación superior, si bien es cierto, desde el fujimorismo, nosotros inicialmente estuvimos en contra de la ley universitaria, porque creíamos que era muy importante salvaguardar la autonomía de la educación universitaria. He sido bien clara también y directa que vamos a respetar, fortalecer la autonomía de la SUNEDU, ¿no? La SUNEDU está buscando generar una mejor calidad educativa y eso hay que resaltarlo y hay que, digamos, fortalecerlo y ampliarlo. Y con referencia a la educación primaria y secundaria, los maestros son nuestros grandes héroes. Son ellos los que, sobre todo en la zona rural, que con gran sacrificio llegan a cada una de esas escuelas, y un buen maestro puede transformar la vida de estos chicos. Pero ahí también está el rol del director, ¿no? Del director que se encarga de que las cosas fluyan, que se hagan rápido, que se anticipe las necesidades de qué es lo que falta en el colegio, y ahí pues tiene que haber un rol mucho más dinámico de parte del Estado y menos influencia, a veces pienso yo, de cierta facción política, ¿no? La data de los últimos exámenes PISA son desalentadoras. Es verdad que hemos avanzado, o sea, estamos yendo en buen camino, pero nos falta todavía un gran trecho por recorrer.
Desde Fuerza Popular le vamos a poner mucho énfasis a la educación de nuestro país y sin duda para nosotros también será fundamental la participación de la academia, ¿no? Que nos ayude a ver de qué manera podemos hacer las cosas mejor. Bien. Quedaron dos abusando de los 2 minutitos. Sí. Por favor, sí. Mire, uno de los, acá indican que es uno de los grandes problemas es justamente la falta de focalización, la falta de tener realmente el mapeo real y la claridad de las brechas que se deben cerrar. En ese sentido, ¿qué prioridad le va a dar usted en su plan de gobierno y en el momento, si es que usted accede al poder realmente a tomar las decisiones del caso, a cerrar estas brechas, pero donde hay pobreza y no tienen voz, es decir, en la parte rural y muchas veces en aquellos lugares donde el piso es de tierra, el piso es de arena, no hay luz, no hay agua, no hay saneamiento, no hay señal de internet y es donde realmente está el gran problema del país. Cuando hablaba, por ejemplo, del programa Foncodes, es un programa creado por mi padre, pero yo considero que los programas, no importa quién haya sido el creador del programa, si es que es bueno, tiene que continuar. Entonces, cuando hablamos de las zonas rurales, tenemos también que resaltar el programa Juntos, que lo creó el expresidente Toledo. Y también el programa Pensión 65, que lo creó el expresidente Ollanta-Humala, ¿no? Este tipo de programas, lo que nos ayuda es, por ejemplo, el programa Juntos, es a incentivar a la madre a que lleve a sus hijos a pasar el control pediatra, darle, digamos, las charlas para enseñarles la importancia de la educación, ¿no? Entonces nos permite estar cerca justamente de las personas que van a ayudar a criar mejores ciudadanos. Y la falta de focalización, a veces hay entrecruce de los programas, ¿no? Y eso es algo que hay que verificar, pero hay también muchas zonas en las que estos programas no llegan, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una verificación del CISFO, me parece, que verifique exactamente que estos programas estén llegando a las zonas más necesitadas. Nuestro mapa de pobreza, además, lamentablemente coincide justamente con la agricultura de la siembra de la papa, ¿no? Entonces, ahí también mi incidencia en el apoyo a los agricultores, en darle a ellos las herramientas de tener otro tipo de cultivos que generen mejor productividad y obviamente haciendo un análisis de cómo están la focalización de cada uno de estos programas. Muchísimas gracias por responder las preguntas que se han podido generar en este espacio y cederíamos la palabra a nuestro director para que pueda finalizar este evento. Doctor Ney. Bueno, ha sido, miraba el reloj, se acerca 1 hora, ha sido no tengo ninguna dificultad de decirlo, una exposición muy clara y con esa, no sé si vendrá de la familia Fujimori o su experiencia norteamericana, Keiko, usted es muy pragmática, son cosas que se pueden realmente hacer en un país que está por terminarse, ¿no es cierto? Le faltan muchas cosas, nos faltan aeropuertos, nos faltan ferrocarriles, la mayoría de la población del Perú está en la costa hoy día, ¿eh? Y la población rural es muy poca. Ya no tenemos analfabetos prácticamente, pero la gente pierde los hábitos de leer y estudiar. Entonces la educación tiene que crear, como usted ha dicho, personas capaces y buenos ciudadanos, pero aprender, como lo hacen en algunos países de Europa, en la secundaria ya le dicen a los jóvenes y a las familias que estas personas se pueden dedicar a temas científicos y técnicos y los otros a humanidades, ¿no? Y entonces ya salen casi ya con una formación personal. Entonces, lo único que puedo decir es que se nota que a usted asimilado, señora candidata, la tradición de su padre, las cosas concretas, su formación en Estados Unidos
Y los viajes que ha hecho usted, y en este momento no estoy para discutirla, pero le digo, siento la sensación de que está usted con eso pisando el suelo. Estamos en ese momento en el siglo XXI y necesitamos ciencia y conocimiento. Y ojalá otros también vayan por ese camino. Eso nos va a salvar, dar el gran salto a entrar a la sociedad industrial, como en otros países. Se necesitaba pues entonces ese salto que no hemos dado todavía, porque nuestra economía es muy primaria. Es importantísimo la educación, la salud. Yo me atrevería a decir, por mi experiencia en Europa, que en Europa son economías de mercado. ¿Dónde no las hay? ¿En qué lugar del mundo no las hay? Ni en China, ¿no es cierto? Pero se ocupa el Estado de dos cosas, la salud y la educación. Y eso es una cosa importantísima. Le agradecemos enormemente su participación, la sencillez y con la claridad que nos ha explicado cosas, y supongo que habrá más preguntas que le haremos llegar a, a usted misma, porque claro, es el pueblo y la gente y las clases medias que van a hablar y le van a hacer preguntas. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Llegamos a unos 4 minutos antes, y yo creo que Keiko ha hecho su trabajo y ya debemos detenernos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes por la oportunidad y a quienes